Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo Buen día. andan? Muy ¿Cómo buen va día. eso? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Pero por favor, un enero. Uf, No se termina más, ¿eh? no se termina más. Estamos creo que a 47 de enero 24 del 2023. Soy cosa. Una cosa de locos. Sí, sí, sí. Fue finalmente ayer una jornada histórica. Sí, Lo veníamos totalmente. anticipando. Y si uno repasa lo que fue pasando hora tras hora, un día cargadísimo de agenda. Tanto es así que Lula no llegó a pasar por el Senado a verla a Cristina, pero en las distintas actividades, en las distintas mensajes que dieron y conferencias que fueron dando, no solamente los dos presidentes, Lula y Alberto, sino también los dos ministros de Economía y otros palabras de empresarios que formaron parte de las actividades, de otros funcionarios, y todos daban cuenta de esto, de esta idea de un relanzamiento de las relaciones, con todo lo que significa para dos países que están cumpliendo este año 200 años de relación bilateral, 200 años de vínculo entre estados. La gran pregunta que hay que hacerse, y que creo que también derrama en la política, y por eso es interesante como inicio para charlar un rato en este pase, es: ¿qué pasa con este relanzamiento si en diciembre gobierna la Argentina? Claro. Lo que Lula llamó la ultraderecha. Ayer Lula pidió bastante explícitamente, para lo que son los usos y costumbres en política exterior, que no gane la ultraderecha en la Argentina. Y entonces, de nuevo, ahí la pregunta: ¿cuál es el futuro de esta integración que tanta potencia tiene? Si de nuevo toman caminos divergentes desde la política. La lógica debería indicarnos que ninguno, porque realmente a Argentina le conviene recorrer este camino. La integración con Brasil es el primer paso para que la Argentina tenga un lugar distinto en el mundo, tenga un lugar mejor. Que América Latina sea un actor en el escenario internacional, que es algo que Lula en sus primeros 2 mandatos logró. Hasta se llegó a discutir que Brasil tuviera un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es algo que definitivamente beneficia a la Argentina en cualquier escenario, porque le permite tener voz y tener votos en ámbitos a los que no accedía, y además poner a un continente que es probablemente en las próximas décadas el principal proveedor de recursos al planeta, el continente más rico en su potencial, que empiece a pensarse a sí mismo y a desarrollarse a sí mismo y aprovechar esos recursos, como lo hizo en su momento Europa, como lo hizo en su momento Estados Unidos, como lo hizo en su momento Australia, y como lo están haciendo en las últimas décadas tantos países en Asia también, ¿no? Porque eso es un proceso que se va dando por regiones. En general es muy raro ver un país solo, sin una alianza con sus vecinos que pueda salir adelante. Esperemos que entonces este sea el comienzo de un proceso largo, de un proceso que tome varios años y que nos permita, de nuevo, volver a pensar en los términos en los que pensábamos en 2008, 2009, 2010, 2011, donde se veía una América Latina que tenía un proyecto común más allá de la ideología de algunos gobiernos, Santos en Colombia, Piñera en Chile, pero que además estaba pensando hacia adelante: un banco común, de desarrollo común, un plan de inversiones de infraestructura que beneficien a toda la región. Pensar América Latina, si no como la gran nación de la que hablaba Abelardo Ramos en algún momento, pero sí, aunque sea como un continente que se mira a sí mismo y busca potenciarse, y no ser ya solamente una apoyatura o un lugar de donde van a buscar recursos países de otras zonas del planeta. Estamos ya en comunicación telefónica con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Daniel, muy buen día. Acá Nico Lantos con Giselle Tepper, con Carla Pelliza, con Fabiana Solano y toda la audiencia del Destape. ¿Cómo estás? Buen día, Nico, un gusto escucharte aquí, llegando al punto del encuentro hoy de los presidentes de la CELAC. Bien, entonces Antes vamos a tener una previa con el secretario de Industria y Comercio de Brasil, con Mendiguren y Tombolini. Bien, vamos a ser breves entonces para no interrumpirte en esta jornada tan importante.
Gracias. Hablábamos de jornada histórica para el día de ayer. ¿Por qué le cabe ese adjetivo, aunque sea un poco altisonante, a lo que estamos viviendo en la relación entre Argentina y Brasil? Yo creo que hacer el relevamiento de los hitos entre la relación de Argentina y Brasil, acuerdo de Copacabana en su momento, acuerdo de Alfonsín con Sarney. El día 23 de enero va a quedar también como una fecha de definiciones muy claras, porque lo importante más allá de la afinidad ideológica política es que esto se vean cosas concretas, que es a lo que me he dedicado desde el mes de octubre cuando identifiqué las oportunidades que se podían venir con Lula presidente y empecé a darle forma a este acuerdo que luego lo fuimos profundizando con los ministerios, con la Cancillería, porque en este contexto de alteraciones globales es muy importante fortalecer la alianza estratégica que sea cada vez más profunda con Brasil en todas las áreas. Y que esto también creo que tiene que ser inspirador para acuerdo con otros países. Y Daniel, cuando vos decías muy bien recién que te gusta hablar de cosas concretas y presentar resultados concretos, para ser claros y ser sencillos, porque a veces se habla de una moneda común de intercambio, se habla de infraestructura, de cosas que a lo mejor a la gente le quedan lejos. A los argentinos, una relación con Brasil que se profundice en el sentido que está tomando ahora, ¿en qué los beneficiaría? Y se beneficia de exportar más, de traer más inversiones. Pensemos, Nico, que el comercio Brasil tiene un alto perfil de manufactura de origen industrial, que se ve expresada particularmente en el sector automotriz. Uh-huh. Y el año pasado, es bueno decirlo para que no se distorsione la realidad, aumentaron el 50% el comercio bilateral con Brasil con respecto al 2020 y aumentó prácticamente el 100% con respecto al 2019. Lo importante es que fue un comercio más equilibrado, porque el déficit le explica en la mayoría la importación de energía y de materiales para el gasoducto. Sobre eso, ahora tenemos que seguir creciendo cada vez más y ser muy creativos, distintos instrumentos, herramientas que nos permitan, a través de bancas públicas, a través de otra ingeniería financiera, aumentar. Hola. Ahí. Te perdimos la última frase, si pudieras repetirla. Hola, ¿Cómo, perdón? No, que se cortó apenitas en la última frase. Te hago una última pregunta y ya te dejo que tenés una agenda complicada. Ayer Lula hizo una referencia bastante explícita a la situación política, pidiendo que en la Argentina, en las elecciones de este año, no gane un gobierno de extrema derecha. ¿Cuán importante es la continuidad del peronismo en el gobierno de Argentina para que la relación de Argentina con Brasil se potencie definitivamente? Y es muy importante, ¿no? Más allá del peronismo, esta coalición, que tenemos el desafío de ampliar a cada vez más, que es el frente de todos, porque aquí se demostró ayer en plenitud la mejor diplomacia, que es la diplomacia presidencial, cuando los presidentes pueden hablar directamente con esa gran afinidad que tienen. Uh-huh. Facilita todas las cosas. Bien, bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla. Un Gracias. gran abrazo y estamos en contacto. Hasta luego. Bien, la definición ahí de Daniel Scioli, haciendo hincapié en el hecho de que estos acuerdos implican cuestiones concretas, que no son solamente tratados de buena voluntad o de expresiones de deseos, y por otro lado lo que veníamos charlando, ¿no? Lo importante que se vuelve la elección argentina de este año, uh-huh, más allá de las fronteras de Argentina y lo que empieza a estar en juego acá. Sí. Sí, totalmente. A ver, no solamente lo que veníamos charlando de eso, ¿no? De la necesidad de que Argentina mantenga un gobierno de corte popular que entienda las relaciones estratégicas de igual a igual con Brasil, porque es un socio estratégico y uno mira los resultados económicos entre ambos países y realmente el intercambio comercial entre los dos es enorme y cuando a la economía argentina le va bien, a la brasilera también y viceversa, ¿no? Si le va mal, les va mal a las dos. Pero Scioli recién planteaba que también espera que esto sea un ejemplo para otros países.
estos acuerdos bilaterales y estas uniones que se dan entre naciones, se está pensando en un polo mucho más grande, y no solo circunscripto a América Latina, sino como estamos viendo el comercio en Rusia a partir de lo que fue la guerra, páguenme mi moneda, se empieza a ver un poco esa cuestión de recuperación de autoestima, podría llegar a ser, o de intento de recuperación de la autoestima, y ahí me parece que es clave, porque los estados son los que forman parte de esos acuerdos, que para que no gane la derecha, se recupere el valor de la política. Porque todo esto que estamos viendo es política, ¿sí? Claro. Es geopolítica, son charlas, son acuerdos, son cosas que después sí evidentemente van a llegar a algo concreto, como dice Daniel Scioli, exportaciones, importaciones, etcétera, gasoducto y todo lo que se te pueda ocurrir, pero es necesario que para eso se vuelva a poner en primer plano la política como un valor positivo. Sí, y... perdón, sí. No, dale. Que otra... de las cuestiones que a mí me llamó mucho la atención ayer, es que primero se piensa en un proyecto que implica mucho más que lo económico, que la moneda común. Ayer se hablaba incluso del desarrollo de medicamentos, de vacunas, sí, para sostener la autosuficiencia de la región en todos los ámbitos, digamos, no solamente ligado a la salud, sino a la alimentación, a la economía, a la investigación y tecnología. Entonces esto es el reconocimiento de la política como forma de intervenir en un desarrollo a largo plazo en términos de soberanía. Muchas veces hablamos de soberanía a nivel local, nacional, pero la soberanía regional es un proyecto previo incluso, ¿no? Digo, un proyecto sanmartiniano, la patria grande, la necesidad también de mirar hacia adentro, de pensarse, y cuando vos hablabas recién ponías o dejabas esta pregunta abierta, ¿no? ¿Qué puede pasar si gana un proyecto ligado a otro tipo de intereses? Y digo, genealógicamente la Argentina se para frente a esta gran dicotomía, ¿no? O este universo binario desde el mirar para adentro y el mirar para afuera. El desarrollo nacional y un modelo que potencia el desarrollo con trabajo, y el modelo primarizante o el modelo pensado para afuera. Y Mauricio Macri fue quien en el último tiempo, digamos, representó esa otra pata. Por lo tanto, o Juntos por el Cambio en general, digo, sería difícil pensar en un proyecto en términos económicos y de desarrollo con estas características si ganara. Me parece que sería casi imposible, aunque los números acompañaran, aunque a la Argentina le convenga. Siempre a la Argentina le va a convenir el desarrollo. Sin embargo, Mauricio Macri lo que hizo fue desarmar toda la estructura previa que había en términos de industria, de desarrollo. Bueno, es una pregunta difícil. Sí, tal vez dos cosas. Por un lado, me parece que pone la elección de octubre en un plano regional. Ya se va de la frontera argentina, y entonces digo, ahí me parece que hay un movimiento que es doble, que es por un lado, cuando vas a terminar algo en general vas bajando la potencia, ¿no? Sobre todo cuando pensás que o no te vas a proponer o no te van a proponer para una elección o una reelección. Y algo de eso se le cuestionó a Alberto Fernández en el último tiempo, ¿no? El venir bajando un poco la potencia. Efectivamente, esta cumbre de la CELAC, que hay que recordar también tiene el complemento de la CELAC social que acompaña justamente, no va, como ayer le decían justamente a Díaz-Canel en un encuentro con organizaciones, se le señalaba esto, ¿no? Cuando fue el no al ALCA fue el oponerse a algo, ¿no? Los pueblos en oposición a algo. Bueno, acá hay pueblos que estamos acompañando. Entonces, me parece que es ese doble movimiento. Por un lado, al gobierno, digo, como coalición de gobierno, sin poner nombres, le da un reimpulso hace un año que arranca en enero muy fuertemente en lo que tiene que ver con el año electoral. Pero a su vez también esto, si bien obviamente votamos dentro de las fronteras y votan quienes están fuera de las fronteras, pero que tienen la ciudadanía, pone ya en un plano que es regional y que va un poco más allá de la región la elección de este octubre, que claramente hay un interés, lo decíamos, lo venimos diciendo, en que se renueve esta fuerza de gobierno, porque es donde sostenés todas las alianzas, que no solo son con Brasil, digo, ayer también Cuba tuvo reuniones con empresarios, hay una potencia muy grande dentro de la cumbre para varios países, pero efectivamente ya no es solamente la Argentina y dentro de la Argentina qué es lo que va a pasar. Vos lo decías, Nico, también hasta dónde un Lula puede entrar en alguna cuestión ahí de diálogo entre Alberto y Cristina, o alguna posibilidad de unir
ideas con respecto a la elección también, ¿no? Sí, el mensaje que dio ayer fue bastante quirúrgico, diría, teniendo en cuenta que no es sencillo tampoco lo que se propone Lula. Él dijo, no me gusta hablar sobre política de otro país. Lo único que puedo decir es que cuando Alberto ganó las elecciones fui muy feliz. Eso por un lado, un respaldo a la figura del presidente. Pero después dicen, no sé si será candidato o no, no sé cuántos candidatos disputarán las elecciones. Pero lo único que espero es que la Argentina no permita que la extrema derecha gane las elecciones. Ahí hay un llamado también, digamos, por un lado una prudencia de no salir a apoyar una reelección de Alberto cuando todavía eso no está saldado, esa discusión no está saldada en el oficialismo. Pero también un mensaje de hagan lo que tengan que hacer para ganar. Sí, o sea, Lula no vino a definir un candidato, vino a definir un proyecto de gobierno. Exactamente, vino a... Yo ayer pensaba esta idea de Lula como jefe de campaña del Frente de Todos en algún punto. Porque además pasa por el lado de lo económico y de la integración, de las ideas de integración, como vos bien decías, Fabi. El macrismo ve el Mercosur, en el mejor de los casos, como un mercado abierto, una apertura de aduanas, más en un sentido como lo ve la calle Pou, que ayer se ganó un tate quieto de Massa, y que claramente no es el proyecto que tiene Lula. Pero además de eso, si uno tiene en cuenta lo que ya está documentado respecto al rol que tuvieron Macri en Buenos Aires y Bolsonaro en Brasilia, por ejemplo, para voltear a Evo Morales en Bolivia, o sin ir más lejos, el rol que tuvo Macri, que fue el primer presidente en todo el planeta en reconocer a Michel Temer después de que voltearon a Dilma Rousseff. Creo que se entiende también la preocupación de Lula, además de, en el largo plazo, de mirar al futuro, en su propia estabilidad y en su propia seguridad. Él sabe que si Macri o Bullrich o Larreta o cualquiera que represente esos intereses gana la presidencia argentina, Buenos Aires va a ser el bastión de la derecha en Sudamérica y el lugar desde donde se va a tratar de desestabilizar un proceso que pueda llevar adelante Lula con la compañía de Petro, con la compañía de Boric, con la compañía de Arce en Bolivia, etcétera, etcétera. Digamos, está la idea esa de no darle una plaza tan importante a la derecha para que se reconstruya, para que desde Buenos Aires pueda pensar en una nueva ola que barra con los distintos gobiernos populares, de izquierda, progresistas, cada cual tiene su propia percepción, pero que hoy en día son mayoritarios en América Latina, sin dudas. Bueno, pensá que cuando Cafiero hizo su selección de los tres referentes de esa extrema derecha violenta, habló de Trump, habló de Bolsonaro y habló de Mauricio Macri. Por lo tanto, la Argentina claramente es un polo, ¿sí?, de ese intento de expansión antigobiernos populares en la región. Y Bolsonaro, evidentemente, con su movimiento sigue presente en Brasil, porque hasta hace 2 semanas Lula tuvo un intento de golpe de Estado. Nunca reconoció la elección, de hecho. Exactamente, por lo tanto, ahí vos tenés latentes 2 peligros en 2 países que son potencia en la región, que se necesitan mutuamente, y en caso de no lograr la continuidad de un gobierno popular en la Argentina, se pondría en riesgo la democracia no solo de nuestro país, sino de otras regiones. Pero además también Lula ayer dijo algo así como Brasil está de vuelta con los brazos abiertos, ¿no? Porque era una relación que se había cerrado y que se dio el mismo proceso que acá en materia económica, recién decía Fabi, el tema de la reprimarización de la economía, ¿no? Tanto Bolsonaro como Mauricio Macri hicieron lo mismo y eso le quita valor agregado a todo lo que producen los países y bueno, todas esas cosas que sabemos que después hacen que vos puedas vender otro tipo de productos al exterior. Entonces, estamos hablando de un combo bastante grande que nos pone mucha responsabilidad a nosotros, pero también al resto de los países. Sí, ¿no? Y no olvidar que de un tiempo a esta parte supimos que el gobierno de Mauricio Macri envió armas de modo ilegal para el golpe también en Bolivia. Bueno. Digo, ¿qué podría esperar un Lula eventualmente de esa derecha volviendo al gobierno en la Argentina? Y digo, con esto, ¿no? Con las alianzas con Bolsonaro y todo lo demás. Esa es la derecha que tenemos que recordar que gobernó el país, y además de todo el montón de otras cosas, porque si no, de golpe nos parece que es una derecha tuitera, ¿no? Es Patricia Bullrich diciendo por Twitter, manden preso a Maduro, es la derecha que se juntó, se acopló con embajadas o con la OEA para hacer un golpe en Bolivia, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Y que además, más allá de que ahora trate de maquillarlo porque no queda bien, ha sido pro-bolsonarista abiertamente durante todos estos años. No hay ninguna duda al respecto. De hecho, cuando ganó Lula la elección, creo que el único político de Juntos por el Cambio que estuvo bien asesorado y sacó un comunicado felicitándolo fue Rodríguez Larreta. El resto no dijo nada. O que quiere ser presidente y entonces ya arranca, claro. Sí. Claro, no, pero además lo tenés lo vienen elaborando al vínculo con Brasil y a ver, tienen la particular dificultad de no poder cuestionar a Mauricio Macri, por lo tanto tienen que destacar las políticas internacionales de Macri, que muchas veces, o por no decir en todos los casos, se contradice con el vínculo que se puede llegar a mantener desde Argentina con un Brasil gobernado por Lula, ¿sí? Pero la oposición se cuidó bastante de digamos, limitarse al mensaje protocolar de felicitaciones, espero que en el país reine la democracia y demás, porque están intentando encontrar ahí un socio estratégico con el cual llevarse bien más allá de quien gobierne. De hecho, Martín Redrado está puesto para las relaciones comerciales internacionales y puntualmente con un foco bastante fuerte puesto en Brasil, que es un país que creo que hasta ahora es el que tiene más claro con el que hay que recuperar el vínculo. Pero después es cierto lo que vos decís, Mercosur está pensado para una alianza con la Unión Europea directamente. Y es bastante minoritaria esa posición, incluso dentro de Juntos por el Cambio, porque alguno quizás bien intencionado te dirá, bueno, pero no es lo mismo Juntos por el Cambio que Bolsonaro. Y la verdad es que los vínculos son muy fuertes. Si uno mira algunos referentes, como por ejemplo este diputado Sánchez de Neuquén y demás, está clara la admiración por Bolsonaro. Pero no vayamos a los bordes, a los márgenes, porque los márgenes siempre se pueden encontrar. Si uno piensa en el bolsonarismo en la Argentina, piensa en Milei. Sí, hay cantidad de fotos del hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, con Milei, comparten tweets todo el tiempo, están, digamos, ahí hay una sintonía, hay más que una sintonía, hay una sociedad. De hecho, durante mucho tiempo se trabajó sobre la hipótesis o se creyó. La verdad no me consta de que ha habido hasta financiamiento por parte del bolsonarismo al partido de Milei. No me sorprendería en absoluto. Ahora, cuando uno mira las declaraciones de referentes, no precisamente de lo que se conoce como el ala dura de Juntos por el Cambio, no precisamente de halcones en los últimos días, lo que se encuentra es con gente que dice tenemos que ir a un acuerdo con Milei. Lo dijo Martín Tetaz, si no me equivoco, lo dijo también Pose, puede ser, en estos días. Está, digamos, dando vuelta a esta idea dentro del radicalismo, que no sería, digo, es el sector que uno esperaría a priori que fuera el más centrista de Juntos por el Cambio, que dicen, vamos a juntarnos con Milei. Está bien, está el cálculo bonaerense ahí de por medio, ¿no? Sí, creo que es una situación compleja, ¿no? A ver, hoy por hoy pareciera muy difícil sumarlo a Milei, porque primero él no tiene ganas y está viendo que solo le va bastante bien, y después podría volar realmente todo por los aires dentro de Juntos por el Cambio. Pero es cierto que en Buenos Aires quieren sumar, por ejemplo, a Espert dentro de Juntos por el Cambio, y lo que te dicen es, si lo sumás a Espert, ¿por qué no lo sumás a Milei? Que es el real problema que tenemos. Igual mi referencia, más allá de la chance real de que Milei o Espert se sumen a Juntos por el Cambio, estamos ya en el año 2023. Ya vimos qué es lo que hizo Bolsonaro todo este tiempo, incluyendo un intento de golpe de Estado. Sabemos quién es el socio de Bolsonaro en la Argentina. Y vos decís, deberíamos juntarnos con él. No es inocente esa sesión. No. Estás sabiendo perfectamente qué estás proponiendo y cuáles son tus límites que estás dispuesto o no a pasar. En realidad, Nico, lo que hay que ver es, cuáles son los votantes, ¿no? Al público que representa ese determinado candidato. Porque hoy es Milei, mañana puede ser otro. Sin embargo, esos valores que están por detrás, o ese sector al que apunta, al que le habla, eso es lo que unifica tanto a Milei como a Mauricio Macri y Juntos por el Cambio, digamos, el proyecto con el bolsonarismo. La diferencia es la matriz cultural que hay atrás de Brasil, donde está la iglesia evangélica, la cuestión de las Fuerzas Armadas. Desde ya. Sin embargo, hay una familiaridad muy cercana que desde el macrismo están trabajando. Por eso está Cynthia Houghton, por eso el acercamiento a las iglesias evangélicas, por eso el acercamiento a los pañuelos celestes, también a personas ligadas a las fuerzas de seguridad. Digo, están buscando
esas raíces, las están desde buscando. ya, pero además hay un mensaje que es una lavada de cara, porque Bolsonaro, ¿quién es? Bolsonaro es alguien que llegó a la presidencia con el candidato más popular proscripto, ¿le suena? Claro. Entonces, no cuestionar esa legitimidad de Bolsonaro, de alguna manera, es abrir el camino para que si gana la derecha este año con Cristina proscripta, eso no signifique para el relato de ellos una mella en su legitimidad democrática. Exacto. Están preparando el terreno para eso también, me parece, me da la sensación. Sí, es muy probable. A ver, hay algo que sobre tema Milei que a ver, yo entiendo que comparten bastante el nivel de pensamiento, por no decir un montón, porque de hecho en algún momento hubo acercamientos muy, muy fuertes. Lo que se está empezando a ver como para intentar diferenciarse es que Milei tiene eslogans muy simplistas, ¿sí? Y esas famosas soluciones mágicas. Por eso también ahora está saliendo mucho Macri a hablar de no hay soluciones mágicas, no funciona ese que te dice yo hago esto y lo arreglo de un día para el otro. Como que está planteando una utopía de extrema derecha que es imposible de concretar porque más allá de algunas cosas se entiende, o por lo menos gran parte del arco político entiende que vivimos en un sistema que tiene instituciones y que funcionan de determinada manera y por lo tanto no puedes hacerlas explotar por los aires porque si no sería realmente muy complicado. Igual Milei ¿no? ya propuso hacer volar por los aires el Banco Central. Por eso, pero Milei lo propone y la respuesta del otro lado es, bueno, yo estoy de acuerdo con que el Banco Central es una porquería, pero no lo podemos hacer explotar, podemos hacer otra cosa, claro, ¿no? E intentan llevar la discusión un poco para ese lado porque si bien es cierto que, a ver, Milei no tenemos demasiado background para saber cómo le puede ir en una elección presidencial, él se presentó en la ciudad de Buenos Aires y todavía no tiene un armado nacional que uno diga, oh, mirá, ya tiene un montón de candidatos confirmados en todas las provincias. No presentó un candidato todavía en la provincia de Buenos Aires. Se supone que va a tener candidatos en los 135 municipios también, pero bueno, digamos, le falta una parte importantísima del armado sin la cual no podés ganar las elecciones. Pero en la ciudad de Buenos Aires sí es cierto que, por ejemplo, le sacó algunos votos al Frente de Todos, ¿sí? Y le sacó también votos a Juntos por el Cambio. A nivel nacional lo que se dice es que le sacaría muchos más votos a Juntos por el Cambio que al Frente de Todos. Entonces, lo que buscan es llevar la discusión a, bueno, está bien, podemos tener algunas coincidencias con las posturas, pero este muchacho te está proponiendo cosas que jamás se van a poder lograr. Para lograrlas necesitas lo que tenemos nosotros, ¿no? Es lo que están diciendo. Y también porque, así como decías, no tenés un antes de Milei, en él ni en otro, porque es reciente en términos históricos, tampoco tenés un conjunto de ideas profundas detrás de Milei. No. Es más un producto de ideas que una historia de ideas, en definitiva. Es alguien que fue producido básicamente mediáticamente y que sobre esa base fue entrando en ciertos lugares también vacíos, digo que hay que decirlo, un Milei te entra muchas veces en lugares vacíos propios, no solamente ajenos, en términos políticos, no personales, no nuestros, y también tenés ahí, digo, entras en la misma, no es el nombre, digo, es lo que decía Fabi, es, bueno, ¿qué podés hacer, representar con eso? Definitivamente es como una especie de fenómeno que lo vas probando mientras sucede. Digo, creo que coincido en la línea de Nico de hay dónde mirar con los paralelos o similitudes con Brasil, no en la persona necesariamente, porque creo que subirle también el precio al mismísimo Milei, pero sí efectivamente en las alarmas que prende, no solamente en cuánto están dispuestos a hacer para ganar o para que no gane otro, matar a Cristina, sino también en quiénes están detrás de todos ellos, digo, quiénes son los que en realidad producen, genera el producto final Milei. Milei no es un poder real en sí mismo. Y a mí me preocupa mucho más lo que no se ve de quiénes más son Milei que Milei en sí mismo. Sí, Milei es solamente un personaje puesto ahí que a fuerza de minutos de televisión, Claro. en un proceso que tiene paralelismos en otros lugares del mundo, se terminó instalando. Totalmente. Y que te tensan mucho más a la derecha, digo, es esto que te decía un poco Carla también, es, bueno, Macri es malo, daña, pero con este límite. Y viene el otro a decirte, bueno, pero vayamos más. Y te termina tensando también, Sí, digo, derechizando más la derecha. Corre el arco de me la parece. discusión sin ninguna duda, pero al mismo tiempo, mientras corre el arco de discusión hacia una extrema derecha,
apela a un electorado que históricamente es el electorado de la centroizquierda, de la izquierda, del peronismo en el caso de Argentina, porque la apelación de Milei, más allá de su personaje en las redes y de los chicos que les gusta jugar a que son inversores en la bolsa y demás, pero si Milei efectivamente crece mucho, que no lo sabemos todavía, es solamente una hipótesis, va a crecer con apoyo de los sectores medios bajos y bajos. Sí. Ahí es donde podría crecer. Trabajadores. Exactamente. Entonces ahí creo que hay que poner un poco más la vista en qué hizo mal o dejó de hacer el peronismo, el progresismo, el Frente de Todos, el movimiento popular, para que una figura como Milei tenga un discurso que sea efectivo en votantes que tradicionalmente fueron del peronismo, más que en el fenómeno de Milei, que el día de mañana puede ser reemplazado por cualquier otro en semanas nada más. Hoy en día los procesos para construir o derribar la imagen pública de una figura son rapidísimos. Entonces creo que hay que mirar un poco más hacia adentro, porque de nuevo, y retomando este concepto de Cristina, que creo que es de lo más importante para discutir este año, si no hay satisfacción de la sociedad con la democracia, es porque hay poca democracia, no porque hay mucha. Y creo que ahí es donde está la principal deuda pendiente, no solo del peronismo, porque es un fenómeno global, pero que si se quiere ser competitivo este año, si se quiere cumplirle esa voluntad de Lula de no dejar que gane la extrema derecha, lo que va a tener que mostrar en estos meses el gobierno, y para eso va a necesitar tener al peronismo bastante, digamos, respaldándolo fuerte, porque hay que tocar intereses y porque sabemos lo difícil que resulta. Pero es eso, es demostrar que la democracia puede darle a los argentinos más de lo que les ha dado hasta ahora. Y volver a ponerle sentido a la democracia, digo, Sí, porque claro. me parece que también todo lo que ha sido perder primero derechos económicos, es decir, la pobreza en el macrismo, la persecución político-judicial y otros factores, también han vaciado bastante a ciertos sectores de la sociedad la idea de que es la democracia la que te garantiza ciertas cosas. Te garantiza la libertad, te garantiza, lo decíamos el otro día, te garantiza comer, tener una vivienda, educarte, etcétera, etcétera, etcétera. Y juntar todo eso, comer en tu vivienda, la mesa familiar, claro, de la que hablaba entonces, Cristina. ante el vaciamiento del concepto de democracia, te entran todas estas cosas de posibles, ¿no? Bueno, ¿qué querés? ¿Comer o democracia? Es un debate falso, pero te lo instalan. Así es, absolutamente. Un país unido por la radio.